Damos la bienvenida a la asambleísta por Pachacuti. Le agradeceríamos, asambleísta, si puede bajar el volumen de retorno para no tener realimentación. Damos la bienvenida a la arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta nacional por el movimiento Pachacuti. Ella es miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización de Territorio. Como antecedente, antes de escucharle, cabe señalar que en el mes de abril, cuando Guillermo Lasso recién iba estructurando su gabinete, el equipo de ministros que le acompañarían, nombró a un experto inmobiliario, a Darío Herrera, como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, con un objetivo que lo dijo en ese discurso de posesión de los ministros Guillermo Lasso. Él debía cumplir con una oferta electoral de entregar 200,000 viviendas en zonas rurales y campesinas del país. Por supuesto, antes habría que construirla. Quisiéramos conocer cómo va este tema en la Asamblea Nacional. Arquitecta Sánchez, le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días a Antena 1 y buenos días al público que nos escucha en Cuenca y en otros espacios de este país. El arquitecto Darío Herrera es el ministro de la Vivienda y él tiene, de lo que conocemos, un plan nacional de vivienda desde el Ejecutivo. Esa es la tarea del Ejecutivo realmente, generar política pública en el área de la vivienda específicamente y del desarrollo urbano específicamente en esa cartera. En la Asamblea nosotros estamos construyendo una ley. Esta ley se denomina Ley Orgánica de Vivienda Social y es una ley que estamos construyendo el segundo debate, el segundo informe que va a ir a debate del Pleno para su conocimiento y aprobación. Esta ley ingresó en el periodo anterior y es una de las primeras, como tenía un primer informe, es una de las primeras en ser recibida en nuestra comisión, la de los gobiernos autónomos descentralizados, y estamos abocando conocimiento y construyendo esta segunda etapa. Y es importante, hago énfasis en esta construcción, porque en realidad lo que estamos haciendo es cambiando la naturaleza de esa ley tal cual como llegó a nosotros en su primer informe, en un aspecto muy importante. Y esta tiene que ver con en que esa ley, la del primer informe, solo contemplaba la participación del sector inmobiliario en la oferta de la vivienda social, dejando pues a otros sectores muy importantes que también están ofertando, que históricamente han resuelto el problema habitacional en el Ecuador, dejándola fuera de esta ley. Y eso tiene, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos proponiendo que una ley sumamente inclusiva en donde todos los sectores que tienen que decir y hacer en el campo de la vivienda, sobre todo el campo de la vivienda social, se integren. Eso significa pues que la oferta de vivienda social va a ser diversificada en la medida de que el país es un país plurinacional, es un país multicultural, es un país diverso, la familia ecuatoriana es una familia diversa, las necesidades de las familias ecuatorianas son diversas y no podemos estar supeditando una área tan importante como es la vivienda a únicamente el modelo de vivienda, de oferta del mercado, de la oferta inmobiliaria, que son los macroproyectos de mini viviendas. Entonces, al integrar a otros actores, lo que estamos es realmente abriendo la posibilidad de la resolución verdadera del gran problema de la vivienda que tiene el Ecuador. Arquitecta Sánchez, ¿qué conclusión le quedó a usted de la comparecencia del ministro con respecto a este tema de la vivienda popular y particularmente con respecto a la oferta del gobierno de entregar 200,000 viviendas en los sectores rurales?
En realidad el ministro fue, el ministro está paralelamente a la Asamblea, está contribuyendo a la construcción de esta ley con un equipo técnico. Y la idea de su comparecencia era que aporte con todos los elementos que nos permita construir el articulado que se necesita para una ley. No se entró, entonces no se ingresó en el diálogo, el debate sobre esta oferta concreta de Guillermo Lasso. Esto, o sea, el ministro no nos dio ningún elemento evidente, ¿no? Que pueda ser incluido en la ley, y lo que nosotros le pedimos, y eso quedó incluso en acta, lo que le pedimos fue que en 7 días el ministro, por favor, tenga la amabilidad de remitir a la Asamblea, a nuestra comisión, todo el articulado que necesitamos incorporar en la ley, que evidentemente será revisado por los asesores y por todos los miembros de esta comisión. Respecto al subplan de las 200.000 viviendas, bueno, hasta que no lo veamos, no sabemos en qué consiste, cómo consiste. Al menos personalmente, la comisión, yo personalmente, no tengo ningún acercamiento a la política de vivienda del país, salvo algunas informaciones de prensa que no podemos oficializarlas porque no lo son, no lo son. Escuché por ahí alguna propuesta de la entrega de 200.000 kits para un programa de mejoramiento habitacional. Eso, tal cual como fue escuchado, no creo que tenga ningún tipo de posibilidad real de que sea una solución concreta y real. Los kits son generalmente una estandarización de un programa, una estandarización que no reconoce la diversidad del déficit habitacional en el país. Entonces, un kit, le pongo un ejemplo muy concreto: si una casa necesita mejorar su piso, otra casa necesita incrementar área porque tiene problemas de déficit, en otras viviendas falta agua potable, ¿cómo un kit, que es un modelo estandarizado de política pública, va a resolver los problemas habitacionales? Entonces, podrá sí resolver, no sé, pues el problema a los ofertantes de materiales de construcción, ¿no? 200.000 kits es un volumen muy alto que puede sí, como digo, resolver el problema a los que venden materiales de construcción, pero no a las familias que padecen un déficit habitacional. Hay ciertos temas que, como usted señala, arquitecta Sánchez, de alguna manera delatan esa distancia que existe entre los representantes públicos, el gobierno y la población a la que representan y a la que tienen que servir. Debe ser de su conocimiento que el 14 de septiembre, esto es ya en muy pocos días, vence el plazo para que los municipios del país presenten planes de uso y gestión de suelo y planes de ordenamiento territorial. Aquí en Cuenca esta situación está en realidad hecha un embrollo. El municipio trata de sacar adelante unos planes ya propuestos, pero hay aún mucha preocupación y protestas desde sectores sociales. Estos planes de uso y gestión de suelo y PDOTs, entre múltiples aristas, múltiples enfoques que tienen que dar, hablan también de vocación de la tierra en los sectores rurales, de parcelación de los sectores rurales, y uno de los puntos en discusión aquí en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, en los sectores rurales de Cuenca, es justamente el lote mínimo, tema sobre el cual no hay aún definiciones claras, que tiene mucho que ver con este tema de vivienda. Se había propuesto inicialmente, entendemos, lotes del orden de 2.000 metros, de 1.000 metros, que son una situación que poco se compadece con la realidad que viven muchos campesinos en la provincia de La Suay y en el resto del país. Traigo este tema porque muchos actores relacionados con el mismo han señalado de que hay la necesidad de que se postergue este plazo del 14 de septiembre, que proviene de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, LOTUX. Es cierto
que estos planes debían haberse presentado en el 2020, por temas de la pandemia y de trámite se ha ido dilatando, pero los municipios, por lo menos el de Cuenca, y se evidencia también esto en otras ciudades del país, no están listos. Aparentemente hace falta una gestión de la Asamblea Nacional y una decisión de la Procuraduría para poder dilatar estos plazos. Quisiéramos conocer su punto de vista, ya que usted está en esta importante comisión que tiene que ver con la vivienda urbana y rural en el país. Sí, Gustavo, justamente el tema que usted ampliamente lo ha abordado va a ser materia de central en una sesión hoy día. Vamos a conocer una propuesta para ampliar por un año el plazo para que todos los gobiernos autónomos cantonales tengan la posibilidad de presentar sus planes de ordenamiento territorial. Tenemos que hacer esto debido a justamente lo que usted ha señalado. No, la gran mayoría no cumple con el tiempo que se les ha dado para que esta herramienta principal del desarrollo urbano, del desarrollo de los cantones, se cumpla, y por lo tanto, además, no solamente esto es necesario para el desarrollo local, todos los planes de desarrollo de los que estamos hablando, sino también son la referencia para recibir los aportes, ¿no? Los aportes presupuestarios. Así es que hoy conocemos esto. Permítame conocer en detalle quién y cómo está proponiendo la revisión de este plazo y qué posibilidades ve usted de que efectivamente pueda tener luz verde cuando, hasta donde conocemos, está de por medio también un dictamen que tendrá que dar la Procuraduría del Estado. Bueno, definitivamente los plazos, si no se amplía, caería el gran porcentaje de gobiernos autónomos, caería en algún tipo de penalidad por no haber cumplido. El problema no se trata de que todos, de hacerlos caer justamente en esto, sino de buscar la forma de salir adelante. Y la única forma es ampliar, dar un plazo para que se cumpla irrestrictamente, eso sí, esta segunda posibilidad que tienen los GATS. Lo que sí va paralelo, hay una observación que tenemos que hacer que va paralelo a esto, es que realmente lo que vemos es que entendemos que hubo un periodo de pandemia que volvió muy lentas todas las actividades del país, las actividades productivas, las actividades de todo tipo, y que eso ha retrasado gran parte de los procesos burocráticos, tecnocráticos, productivos, pero además, junto con eso, también tenemos que reconocer que los municipios necesitan, salvo los muy grandes, tienen equipos y aparatos técnicos, aparatos burocráticos, que están al alcance y a la medida de lo que las exigencias de un plan necesita. El resto, los medianos y los pequeños, carecen de cuerpos técnicos que les permita avanzar en la definición de estos planes. Eso sí, tenemos que reconocerlo, y es uno de los temas muy importantes que tenemos que abordarlo como una política pública, no solamente desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo. Un problema que lo tenemos en menor medida comparando con el resto del país, aquí en Cuenca y la provincia de La Suay, pero que es muy drástico y lacerante en otras zonas del país, es el de los asentamientos informales en las ciudades y el tráfico de tierras. ¿Cómo se está abordando este tema en la Asamblea, que es un tema que tiene que ver también con la realidad nacional? Mire que el tema que usted aporta es sumamente importante, porque digamos, hay una medalla con dos caras. Esa medalla se llama ausencia de política pública. Y la otra cara de la medalla es cómo la gente resuelve entonces la ausencia de política pública. La resuelve a través de la informalidad.
tomando cerros, tomando ríos, tomando espacios, cualquier espacio de la ciudad, y cómo estos espacios cada vez son más limitados, cada vez ya la gente no toma los espacios públicos porque ya no existen. Entonces lo que hace es tomarse espacios privados, pero la toma de estos espacios privados implica en muchos casos el tráfico de tierra o la parcelación informal. Sin embargo, estos terrenos se venden, no se toman, se venden. Eso significa que nos estamos enfrentando a un mercado muy enraizado de suelo informal. Está ya muy enraizado, son prácticas muy enraizadas. En el caso de Guayaquil, datan desde los años 50, tanto así que en el 1967 se genera la primera ley de regularización de asentamientos informales, hasta la actualidad. Entonces es un fenómeno muy antiguo que tiene que ver con los procesos de migración fuertes que ha tenido el país, pero que en los últimos años tiene que ver con que la política de vivienda social se encuentra privatizada. La vivienda la vivienda social se ha convertido en una mercancía que solamente es entregada por las empresas inmobiliarias privadas, y la condición para acceder a una vivienda social es tener ahorros, tener ingresos fijos, tener cierto tipo de estabilidad económica que garantice el pago de esa vivienda. Entonces, ¿qué ha provocado eso? Que grandes baños de población que están comprendidos entre el quintil 1 y el quintil 2, que no tienen trabajos seguros, que no tienen accesos, que no tienen ingresos permanentes, queden fuera de esa política de vivienda y se conviertan en asentamientos informales que rodean todas las ciudades del país y que son en donde está la mayor cantidad del déficit habitacional de este país, que llegan a los 3,5 millones de habitaciones. ¿Qué estamos haciendo desde el legislativo? Justamente tenemos dos leyes, la ley de vivienda, que incorpora este fenómeno de la informalidad urbana para ser atendido también con diferentes formas, diferentes políticas, diferentes planes que integran la regularización de la tierra, que integra la dotación de servicios básicos, programas de mejoramiento barrial, programas integrales de regularización barrial, ¿no? También como una modalidad a ser contemplada en la ley de vivienda, y no solamente la vivienda nueva. La vivienda nueva realmente es el menor déficit en el país, son 500,000 viviendas. El fuerte del déficit habitacional está en el déficit cualitativo. Eso es un gran avance en la ley. Reconocer asambleísta, quisiéramos en la parte final de este diálogo referirnos a esta coyuntura que se está dando. Hace muy pocos días la Asamblea cumplió 100 días en funciones, lo hizo con una evaluación bastante mala por parte de los ecuatorianos. Hoy el gobierno de Guillermo Lasso cumple también sus 100 días y ha coincidido con la publicación de un estudio de Sedatos que da cuenta que el 59% de los ecuatorianos cree que el país va por buen camino, refiriéndose al gobierno de Lasso. Lamentablemente la Asamblea se ha visto salpicada por una serie de actos bochornosos que tienen que ver con la corrupción, ciertas declaraciones inoportunas que se han dado, como la de Rosa Cerda, la situación de Bella Jiménez, nada menos que vicepresidenta de la Asamblea, que se encuentra en medio de otro escándalo, el asambleísta Darwin Pereira. Dos de los mencionados se pertenecen a su partido, al movimiento Pachacutic. Todos quisiéramos el fortalecimiento de nuestras instituciones por el bien del país. La Asamblea no termina bien estos primeros 100 días, serían 110 días ya. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación para culminar esta entrevista.
Sí, usted tiene toda la razón, Gustavo. Se han dado casos, usted los ha mencionado, no los voy a repetir, no hay necesidad de repetirlos, pero también junto a esos casos de 3, 4 asambleístas que son públicos, también se debería conocer que la Asamblea ha aprobado muchas leyes, muchas leyes. Una de esas tiene que ver con, en materia de lo que estamos discutiendo, es el IVA, la devolución del IVA hacia los gobiernos locales y la aprobación de que el IVA que se recauda en las localidades se quede en las localidades. Esto significa un avance sustantivo para los gobiernos locales para que accedan directamente a sus rentas y no pasen al gobierno nacional y del gobierno nacional esperen el tiempo que el gobierno le dé la gana de enviarlos de vuelta hacia las localidades. Entre las 60 leyes que hemos aprobado ya y que estamos revisando. Bien, aunque nos dilatemos un poquito más de lo que pensábamos, arquitecta, quisiera también que usted nos dé su opinión sobre lo expresado por la ministra Alexandra Vela, quien, refiriéndose a lo que viene, pues los temas más complejos, más delicados aún no han sido abordados en la Asamblea, ni siquiera presentados por el gobierno, como reformas tributaria, laboral, del IES que posiblemente venga. La ministra Vela señaló ayer que si la Asamblea bloquea los temas importantes, el gobierno considerará seriamente recurrir a mecanismos de democracia directa. Sí, justamente todo lo que estamos viendo es la antesala de lo que se ya anuncia la ministra Vela. Yo no sé si la ministra no tenga poca táctica política, si creo tiene poca táctica política para ya anunciar públicamente lo que se viene, ¿no? Esto es cerrar la Asamblea, cerrar el espacio democrático de la Asamblea de disensos y allanar el camino para las privatizaciones. Pero la única manera sería a través de la muerte cruzada. No creo que vaya a declararse dictador Guillermo Lasso. Bueno, si hay un anuncio, lo que tenemos es que estar vigilantes a ese anuncio, y si todos los días se aparecen denuncias, escándalos de corrupción, cuando a nosotros nos interesaría, fundamentalmente cuando hay una oferta y hay una venta de cargos, hay alguien que pide y hay alguien que otorga. El ministro de Transportes ha sido convocado ayer a la Asamblea para que diga cuáles son los espacios que ha otorgado, que han sido pedidos por la asambleísta Jiménez, y él ha dicho que ninguno. Entonces, sinceramente, no entendemos cuál es la intención, sí entendemos cuál es la intención de generar toda esta incertidumbre y toda esta descalificación de la Asamblea. El camino está marcado y está claro. El régimen creo, está llevando a crear las condiciones para cerrar la Asamblea y con eso ir a una consulta popular y cambiar a asambleístas que en este momento nos estamos oponiendo a su modelo privatizador para incorporar a la Asamblea entonces asambleístas que estén consecuentes y obsecuentes a sus políticas privatizadoras. No entendemos muy claramente, arquitecta Sánchez, no entendemos muy claramente su alusión a Marcelo Cabrera dentro de este tema del desprestigio de la Asamblea. ¿A qué se refiere concretamente? Específicamente, el tema de la señora Jiménez estaba relacionado con el nombramiento de cargos que tienen que ver con el ministro. Eso lo sabemos, pero usted habla de ciertos pasos, por lo menos así lo entendemos, que estaría dando el gobierno para desprestigiar a la Asamblea. ¿Cómo entra Marcelo Cabrera dentro de esto? Ayer el señor Cabrera compareció a la Asamblea y un asambleísta le hizo específicamente las preguntas de cuáles han sido los cargos que la señora Jiménez ha pedido al ministerio y cuáles han sido otorgados por él. Y el ministro lo dijo textualmente:
que sí ha sido visitado por la asambleísta Bella Jiménez, que han tratado problemas de diversa índole, carreteras, etcétera, etcétera, pero que ninguno de los pedidos que ella ha hecho han sido positivamente atendidos en términos de cargos por el ministro. Esperemos que así sea. Imagínese si hubiese dicho lo contrario. Gracias, arquitecta Sánchez, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad para conversar sobre estas leyes importantes que tenemos y sobre el momento político del país. Muchas gracias a la arquitecta Patricia Sánchez. Ella es asambleísta por Pachacutic. Son las 8:00. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.